Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Muy buenas tardes. Lo primero, que no digan, Lo primero, la puntualidad. Que no digan que somos cualquier cosa. Veo que antes de llegar ya han empezado los saludos de unos con otros, lo cual es muy buena cosa, porque significa que vamos creando entre todos grupo, comunidad, amistad, cercanía. Y la verdad es que todo esto siempre es muy bueno. Así que un saludo para todos, muy buenas a todos y a ver hoy un día más que sacamos en limpio, que algo sacaremos en limpio, digo yo. Bueno, por lo menos estamos ya un grupito, nos damos un minutito más de cortesía mientras nos decimos cómo estamos y nos pondremos a trabajar, que es lo nuestro, ¿verdad? Que es lo nuestro. Bueno, pues si os parece, vamos a rezar una de María. Hoy hemos terminado en Braojo la novena del Corazón de Jesús, así que a María, a Jesús por María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta víspera ya del Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lección 10. Ojo en lo que nos vamos a meter hoy. Dios Salvador. Primera parte. El Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a explicar lo que aquí llama el segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Me vais a perdonar que comience esta parte con una anécdota de mi sacristán, de Cándido. Cándido es el sacristán voluntario de Braojos, tiene 84 años, un hombre encantador. Por cierto, a ver, me están preguntando por socio, aquí le tenéis. Aquí tenéis a socio. Hecho un Adán, pero bueno, mañana por la mañana le van a cortar el pelo, así que le van a dejar bien guapo y fresquito para el verano. Pero aquí le tenéis al socio. Está con unos pelos, unos pelos, ya socio, ya. Así que mañana mañana por la mañana le toca peluquería. O sea que, bueno, os contaba que en Braojos tengo al sacristán, a Cándido, que tiene 84 años, un santo varón, un encanto de hombre, pero yo me río mucho con él, pues tiene sus cosas. Y los domingos, cuando proclamamos el credo, este artículo lo lee de la siguiente manera. Ojo al matiz, Ojo cómo proclama Cándido el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, de nuestro Señor. Mete ahí un D, que yo siempre le digo, Cándido, por menos de esto se llegaba a las manos en un concilio. Porque si tú dices que Jesucristo es su único Hijo de nuestro Señor, estás diciendo que Jesucristo es hijo de sí mismo, con lo cual te carga la Santísima Trinidad. Y por menos de esto, en tiempo se montaba un concilio. Pero bueno, se le ha dicho, Cándido, quita el D. Dice, tiene razón. Y al domingo siguiente voy a colocar el D. Que en fin, que con 84 años, que coloque lo que quiera. Que yo sé que la fe de Cándido es inquebrantable.
pero tiene la costumbre de meter un D, que ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la primera pregunta que hace es, ¿cuál de las tres personas de la Santísima Trinidad se hizo hombre? Lo más específico que tenemos los católicos es la Trinidad, al punto que en esta multitud de confesiones o pseudoconfesiones cristianas, cuando se hacen estos encuentros ecuménicos y se ha querido definir quién es un cristiano es aquel que cree en la Santísima Trinidad. Es decir, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace 10 días celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. Por tanto, nosotros creemos en un solo Dios que tiene dentro de él, en su intimidad, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros afirmamos en nuestra fe que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo hombre. Bueno, mucho que tocar aquí y mucho que comentar. La Santísima Trinidad dice en la teología que independientemente de que dentro de ellos, a Cintra, se organicen como se organicen, que nosotros no sabemos, todo lo que son acciones ad extra son acciones de la Trinidad. Por tanto, la creación del mundo es obra de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La redención es obra de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La santificación es obra de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, todo lo que son obras externas a Dios, obras ad extra, son obras de la Trinidad. Lo que pasa que los católicos, por intentar aclararnos, lo que hacemos es atribuir diversas obras a las distintas personas. Se llama atribuciones. Y dentro de esas atribuciones, los cristianos decimos, a Dios Padre le atribuimos el hecho de la creación y la providencia y la conservación del mundo. A Dios Hijo le atribuimos la redención y a Dios Espíritu Santo le atribuimos la santificación y la vida de la Iglesia. Pero que, ¿quién hace la creación? Dios. ¿Quién redime? Dios. ¿Quién mantiene la Iglesia? Dios. Pero, insisto, que por aclararnos, cuando hablamos de Dios Padre, decimos Dios Creador, Cristo Redentor, Espíritu Santo Santificador. Pero todo lo que es ad extra es de las tres personas. Luego, ¿quién hizo la redención? Dios mismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se la atribuimos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. ¿Qué dice el Catecismo? Se hizo hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. ¿Y para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Por Dios. Sigo con el Catecismo, que hay muchas cosas que hablar. El Hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos ejemplo de vida. Para las dos cosas, redimirnos del pecado y darnos ejemplo de vida. Hoy, que somos muy de la humanidad de Cristo, lo miramos como si Cristo fuera apenas, pues una buena persona, que fue muy bueno, que curó a los enfermos, que se preocupó de los débiles. Sí, claro, Cristo nos dio ejemplo de vida, pero vino para darnos ejemplo de vida y vino para redimirnos del pecado. Efectivamente, la redención, sabéis que se podía haber hecho de muchas maneras y Dios quiso, porque le dio la gana, hacerla a través de la entrega de Cristo en la cruz. Vamos a intentar, lo he dicho en alguna ocasión,
vamos a intentar dejar a Dios que sea Dios. Si Dios decidió que la redención fuera en la cruz, pues la redención fue en la cruz. Entonces vino para las dos cosas, ¿eh? No para dar ejemplo de vida. No, mire, este ejemplo de vida lo da cualquier santo. La redención no. La redención tiene que ser Cristo, que es el Hijo de Dios. Y la pregunta clave, ¿y quién es Jesucristo? Daos cuenta que en la respuesta a esta pregunta nos jugamos la vida entera. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, que nació de la Virgen María. Nos estamos jugando la divinidad de Cristo, ¿eh? Y si Cristo no es Dios, no hay redención. Si Cristo no es Dios, Cristo no es camino, verdad y vida. Si Cristo no es Dios, Cristo es un camino más, una teoría más y una posibilidad más. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Bueno, nos vamos a meter ahí en una complicación. Un profesor mío de cristología, ya fallecido, hola, buenas tardes a todos, decía que hoy en muchos ambientes supuestamente católicos están dispuestos a decir de Jesucristo cualquier cosa menos decir que es Dios. Entonces, dice, pues nos encontramos, Jesucristo es un profeta, es el enviado definitivo, es la palabra, es lo que queráis, pero le quitamos la divinidad. Y claro, cuando el lenguaje nunca es neutro, ¿eh? Si a Jesucristo le dejo en Jesús, si a Cristo le dejo en Jesús de Nazaret, el lenguaje no es neutro. Estoy diciendo que Cristo no es Dios, sino es Jesús, un personaje de Nazaret. Y esto es muy viejo, pero esto es peligrosísimo. El lenguaje nunca es neutro. Por eso, los pensadores y los políticos lo primero que hacen es cambiar el lenguaje para que cambiando el lenguaje nos traguemos la idea. No es igual un aborto que una interrupción de un embarazo. No es igual fornicar que hacer el amor. Y no es igual adulterio que una relación de pareja abierta. Bueno, entonces, bueno, hay comentarios que poco a poco tengo que, por desgracia, que eliminar. Me van a perdonar, pero hay comentarios que yo no voy a admitir. Punto. Entonces, lo que decía es que si Cristo no es Dios, nos hemos jugado absolutamente todo. Desde el inicio de la Iglesia, un momento. Bueno, decía que en la Iglesia, desde el principio, ha habido muchísimas dudas sobre la identidad de Jesucristo. Y muchas de estas dudas sobre la identidad de Jesucristo surgen por la incapacidad de aceptar por la fe la revelación. A uno, en su lógica humana, le resulta, digamos, un absurdo que Dios quiera encarnarse, que Dios sea hombre y Dios a la vez. Por eso, dando vueltas a la cabeza, intentamos explicar humanamente, racionalmente, el misterio. Alguna vez me han oído hablar de una cosa que se llama el modernismo. Como la gente no estudia, ni lee, ni entiende, cuando dice que la Iglesia está en contra del modernismo, dice que la Iglesia no acepta la evolución ni está con los tiempos. Vale, de acuerdo. Pues, para usted la perra gorda. El modernismo no es la modernidad ni es estar al día. El modernismo es una teoría filosófica, teológica, que pretende explicar
todo lo divino con categorías humanas. Entonces, como no nos cabe en la cabeza el salto a la fe, el modernismo lo que intenta es quitar la fe para que entonces sea explicable humanamente. Y cuando llega el tema de Dios, aceptar que Dios se hace hombre y que es Dios y hombre a la vez, eso significa, ahí sí, hay una filosofía. Eso significa aceptar la fe. Y como eso cuesta, porque es muy duro, desde el inicio de la Iglesia hasta hoy han ido apareciendo una serie de errores teológicos, de herejías sobre la identidad de Cristo, que algunas de ellas yo sí quería comentar aquí. ¿Cristo es Dios y hombre a la vez? Sí. Pero la gente que pensaba. Muchos se negaban a aceptar que Cristo pudiera ser realmente hombre. ¿Y entonces Cristo qué era? Pues os voy a contar 3 o 4 herejías que fueron muy conocidas y que están superadas del Concilio de Nicea, el año 325. Una herejía que tuvo su extensión y su importancia fue la que proclamaban los docetas, el docetismo, que decían que la humanidad de Cristo no era real, sino apenas una apariencia. Y que Cristo hablaba, pero aparentemente. Cristo dormía, pero aparentemente. Cristo tenía un cuerpo mortal, pero aparentemente. Por tanto, Cristo es Dios y no es hombre, sino que es un Dios revestido de una apariencia humana. Claro, eso intelectualmente, con la lógica humana, es mucho más comprensible. Que Dios, para hablar con nosotros, adquiera una apariencia humana para que sea más fácilmente captada su palabra, bueno, se entiende mejor. Por eso los docetas afirmaban esta herejía. Cristo no es realmente un hombre, es Dios que se pone una especie de disfraz de hombre, para que podamos verlo con los ojos humanos. Por supuesto, el docetismo condenado. Bueno, había otra herejía, se llamaba el ebionismo, la herejía de los ebionitas. ¿Qué decían? Pues que Cristo en el bautismo era investido como de una cercanía, una autoridad especial de Dios. Entonces, a partir del bautismo, Dios coge al hombre Jesús, lo presenta como su gran delegado, su gran vocero, su gran portavoz, pero que Cristo no es realmente Dios, ni muchísimo menos. Tenemos los docetas y tenemos el ebionismo. Y luego hubo otra herejía, el adopcionismo, según la cual Cristo era un hombre especial, pero adoptado singularmente por Dios. Por tanto, tampoco era Dios. Tenía una relación muy especial con Dios, porque Dios lo había como adoptado, no como nosotros por el bautismo, sino una adopción mucho más especial, pero no dejaba de ser Dios. Y luego había otra herejía, que esa tuvo más fuerza y sigue siendo fuerte hoy, que es el arrianismo. ¿Qué dice el arrianismo? Pues que Cristo es hombre. Fijaos que hasta ahora, docetas, ebionistas, el adopcionismo, que decían que Cristo es Dios, pero no es un hombre completo. Esta cosa. El adopcionismo y el arianismo dicen Cristo lo que es un hombre, pero es un hombre.
Los arrianos, ¿qué dicen? Que Cristo es hombre, que Cristo no es Dios, que Cristo es humano, un hombre muy especial, un hombre extraordinario, un hombre con unas cualidades esenciales, pero que Cristo realmente no es Dios. Y el problema del arrianismo es que, a pesar de que fue condenado en el Concilio de Nicea, el año 325, por cierto, el año que viene, daba la noticia el otro día, se conmemoran los 1700 años del Concilio de Nicea y se van a reunir el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I, que es algo así como el líder espiritual de los ortodoxos, para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Bueno, pues los arrianos, si te proclaman a un Cristo, a un Jesús de Nazaret, mejor a un Jesús de Nazaret, muy humano, tal, pero le van arrancando todo lo que tiene de divinidad. En el siglo IV, el Concilio de Nicea, la inmensa mayoría de la cristiandad era arriana. Admitían a Dios, a Cristo, como un gran personaje, pero no admitían que fuera exactamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, algo era muy complicada. Bueno, podíamos seguir hablando de cosas, de los nestorianos, de los monofisitas, de no sé qué. El caso es que intelectualmente, que Jesucristo sea Dios y hombre a la vez, yo entiendo que repugna. Yo eso lo entiendo. Y porque repugna, la gente da vueltas a la cabeza a ver cómo consigue una explicación. Y la explicación es, o bien es Dios con apariencia humana, o es un humano con una relación especial con Dios. Pero Cristo es Dios y hombre verdadero. El modernismo no es, José María, lo está diciendo muy bien, más que una manera de hacer la fe fácil, es decir, una manera de perder la fe. Os voy a enseñar un caso. ¿Cuántas veces no habremos leído y escuchado en misa el Evangelio con alguna de las multiplicaciones de los panes y de los peces? ¿Qué dice el milagro? El milagro dice que ante una muchedumbre, miles, sin contar mujeres y niños, que dice el Evangelio, que no tienen para comer, un niño lleva unos panes y unos peces, Jesús, que es el Hijo de Dios, para demostrar que es el Hijo de Dios, lo bendice, aquello se multiplica, comen todos y sobran 12 cestos. ¿Qué dice Jesús? Que no se pierda nada. Esto es el milagro. ¿Qué dice un modernista? ¿Cómo me lo explicaron a mí? ¿Cómo lo he explicado yo en algún momento? Claro, porque un modernista dice que el milagro es otra cosa. Y el milagro en este caso es, bueno, pues que, en fin, que claro, que todo el mundo tenía para comer, pero que nadie quería sacarlo por no quedarse sin comida, pero cuando aquel chico llevó los panes, entonces ya a la gente le dio vergüenza sacarle el pan, entonces ya cuando juntaron la comida de todos, aquello pues hubo y sobró. Esto lo hace un modernista. Cuando a un modernista le dices que durante el Éxodo cayeron codornices del cielo, te dicen, bueno, sí, claro. Pero es que las codornices venían volando, tenían que cruzar el mar, llegaban exhaustas, caían agotadas y tal. Y cuando el Jordán separa el agua, bueno, es que había un meandro. El modernista te quita todos los milagros, no te los niega, pero te dice, bueno, realmente el milagro son casualidades, pero como son casualidades, justo en el momento oportuno, pues las consideramos milagros. Evidentemente, es mucho más fácil creerte que la multiplicación de panes y peces, la gente sacó lo que tenía en la mochila, el morral, y lo puso a compartir y sobró, que decir, no, que realmente aquello se fue multiplicando.
Por eso el modernismo acaba con la fe. Pues tú no necesitas creer nada, porque como todo es experiencia interior, sensibilidad y tal. Solamente hay un milagro con el que los modernistas se dan de leches. Con perdón por el palabra, se dan de narices. Y es cuando tú modernista le dices, bueno, entiendo, supongamos que los dos panes y los peces sea así. Ahora, explícame la historia de Lázaro cuando llevaba 3 días en el sepulcro y el cadáver ya olía. ¿Cómo volvió a la vida? Y entonces el modernista se calla y dice, bueno, es que esto yo no sé por dónde seguir. Con todo esto lo que quiero decir es que es lógico que la inteligencia tenga dificultades para aceptar intelectualmente ciertas cosas. Aceptar intelectualmente la posibilidad de un Dios, uno en esencia y tiene unas personas, es un follón. Aceptar intelectualmente que el Hijo de Dios se haga hombre por nosotros y que dé su vida por nosotros, por voluntad del Padre, es una complicación. Entonces, pues es mucho más cómodo decir, bueno, pero es que aquí sí, hermanos, aquí sí hay que dar, aquí sí hay que dar el salto a la fe. Y el salto a la fe es muy complicado. Por eso lo dice, es que yo la fe es complicado, pero eso hay que hacerlo. ¿Y cuál es la principal herejía de hoy? Porque hoy también hay herejías. Lo triste de hoy es que herejías condenadas hace 1700 años estén marcando en gran parte la teología y la vida de la Iglesia. Esto del arrianismo hoy se sigue viendo y enseñando. Por eso, como el lenguaje no es neutro, no hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, sino de Jesús de Nazaret. E incluso cuántas obras se llaman así, Jesús de Nazaret. Algunas para disimular. Bueno, para disimular. Es decir, hay un libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, pero amigo, del primer momento. Pero cuando uno en el lenguaje quita las palabras claves y las cambia por otras palabras, si yo me acostumbro a quitar a Jesús el título de Jesucristo y lo dejo en Jesús, no digamos tu amigo Jesús, Chuchi para los niños, lo que estoy haciendo es cargarme lo que es la fe de la Iglesia. Y entonces la cosa se nos va a complicar bastante. Ojo con el lenguaje. Por ejemplo, costumbres mías. Yo hablo siempre a Jesucristo. Y hablo más de católicos que de cristianos. Por una razón. Porque si hablo de cristianos, hablo de muchos cristianos. Si hablo de católicos, hablo del cristiano que está dentro de la Iglesia Católica. Y nosotros, como sabéis, somos cristianos con 2 apellidos. Somos cristianos católicos romanos. Católicos porque estamos dentro de la Iglesia Católica y romanos porque dentro de la Iglesia Católica también hay católicos que son ortodoxos o católicos de otro rollo. Nosotros somos católicos romanos. Entonces, hoy tenemos la herejía de dejar a Jesucristo convertido en Jesús, que es un agitador social o un presidente de una ONG. Jesús, que está con los de Cáritas, Jesús, que está con no sé qué, los inmigrantes, todo eso, Cáritas, los inmigrantes, no es más que una manera de decir, Jesús ha venido para esto. Y entonces nos estamos cargando el personaje y la misión de Cristo, que no es solamente dar ejemplo de vida, sino la de redimirnos del pecado. Y esto tenemos que explicarlo y que contarlo así. Si yo explico a Jesucristo y digo que Jesucristo viene para que cuidemos el planeta y tal, mire usted, la cosa se complica bastante. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si Cristo es el Hijo de Dios, las consecuencias son evidentes. Si Cristo no es el Hijo de Dios,
Pues miren ustedes, ya no es el camino, ya no es la verdad, ya no es la vida, la redención no ha existido, pero claro, ¿todo eso a qué lleva? A, a una reforma total de la teología en la que dices, el pecado original no existe, o entonces ¿para qué quiero yo la redención? Entonces, ¿Cristo que hacía en la cruz? Bueno, es que realmente lo de la cruz de Jesucristo no fue por la redención, es que como decía esas cosas, por un día lo mataron, en fin. Todo eso es una manera de decir, Cristo es un señor que vino a dar un ejemplo de cómo había que vivir y como era incómodo para las autoridades, se lo cargaron. No, 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 no. Cristo vino lo que vino, a dar su vida por nosotros. Y a morir en la cruz según estaba anunciado por los profetas. Vino a eso. ¿Que es más fácil comprender con eso? Sí, claro que es más fácil. Pero no es el Jesús de verdad, ¿eh? Es el Jesús que yo me hago. Para algunos, ¿quién es Cristo? Un revolucionario, un profeta, un perroflauta con túnica. ¿Quién es Cristo? Llega acá te decimos, ¿quién es Cristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, que nació de la Virgen María. Hijo de Dios, hombre y nacido de la Virgen María. ¿En qué poquitas palabras hemos dicho quién es Cristo? Y es realmente Dios, no es otra cosa, es realmente Dios. Lo estamos pasando bien, ¿verdad que sí? Que está entretenido. ¿Eh? Bueno, tercer artículo del credo. Dice lo siguiente. Estamos recordando el credo apostólico, el credo sencillito, el credo, el lenguaje vulgar, el credo corto. El credo corto. Tercer artículo del credo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Pues tenemos que seguir por aquí, recordando y afirmando nuestra fe. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es la Señora con mayúscula. Llena de gracia, claro, porque nació sin pecado original. Por eso nació inmaculada, llena de gracia, llena de virtudes, concebida sin pecado, que es Madre de Dios y Madre nuestra, y está en el cielo en cuerpo y alma. Madre de Dios, Teotocos, dicen los griegos. Esto tampoco es sencillo, ¿eh? Pues tenemos que ir al Concilio de Éfeso, porque dentro de la dificultad que supone aceptar las verdades de fe como son, pues si no aceptamos a Cristo como Dios o no lo tenemos claro, entonces todo eso lleva a entender a la Virgen. Lo de corredentora es un dogma que hay mucha gente empeñada en que se produzca. Yo creo que va por el camino, ¿eh? Lo que María es corredentora lo entendemos todos, pero digamos la proclamación oficial está en camino y a ver si un día llega. Entonces, es la señora, no una señora cualquiera, es la señora, llena de gracia y de virtudes. Llena de gracia porque decimos los católicos que María, solamente ha habido dos personas que han nacido sin pecado y se han mantenido vírgenes de pecado, que son María y Jesús. María, la llena de gracia, llena de virtudes, toda su vida es virtud, toda su vida es gracia. María nace, es concebida sin pecado y es Madre de Dios y Madre nuestra. Decían que lo de ser Madre de Dios era mucho y que María era Madre de Jesús en cuanto hombre, pero que propiamente no podía ser llamada Madre de Dios. Bueno, pues estamos en el siglo IV. Pues en Éfeso se proclamó que María es realmente la Madre de Dios.
realmente la Madre de Dios. Pero esto, sí, ya sé que sorprende, pero María es realmente la Madre de Dios. Madre de Dios y Madre nuestra, que Cristo nos la entregó en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, tienes a tu hijo y a todos tus hijos, y que está en el cielo en cuerpo y alma. Das cuenta que en menos de 4 líneas hemos hablado de la identidad de María, hemos afirmado toda la identidad de María y hemos afirmado 2 dogmas marianos. Que María fue concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, y que está en el cielo en cuerpo y alma, el dogma de la Asunción. Que son además 2 dogmas muy recientes. Porque el dogma de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX, el dogma de la Asunción creo que es del año 1950. La proclamación de estos dogmas es relativamente reciente. Ahora, eso sí, tenemos que entender que cuando se proclaman los dogmas se hace porque era creencia común de todos los fieles católicos que María fue concebida sin pecado original y que María había subido al cielo en cuerpo y alma. Un par de detalles para que veáis cómo son estas cosas. ¿En cuántas casas, en cuántos dinteles no habremos visto Ave María Purísima? ¿Qué quiere decir? Ave María la concebida sin pecado. Siglos, ¿eh? Por tanto, cuando en el siglo XIX se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, es que eso, vamos, se creía, pero ¿cómo que se creía? O sea, es que nadie lo dudaba. Y era además un tema tan apasionante, que lo podéis buscar, ¿no? Que las diatribas que había entre congregaciones religiosas y escuelas teológicas sobre estas cosas estaban en la calle. Y hay versos que se cantaban por la calle defendiendo la Inmaculada Concepción. España, porque fue una nación que se destacó especialmente por la defensa de la Inmaculada Concepción, tiene el privilegio de que en la fiesta de la Inmaculada Concepción podemos vestir ornamentos azules, porque España realmente fue la gran defensora del dogma de la Inmaculada. Pero que cuando esto se define el dogma, porque se creía. Y en esta misma afirmación de que la Virgen María dice, está en el cielo en cuerpo y alma, el dogma de la Asunción, que se definió solemnemente el año 1950, pero vamos, esto de la Asunción lo creía todo el mundo. En Braojos, los que habéis estado en Braojos alguna vez, que alguno ha estado por aquí en Braojos, tenemos un retablo impresionante, obra de Gregorio Fernández, que es el mejor imaginero que ha dado la historia de España, y es el retablo de la Asunción. Un retablo del año 1638 y la figura central es la Asunción de María. Es decir, que cuando el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción, vamos, lo define el Papa, pero vamos, esto no fue ninguna novedad. Todo el mundo lo sabía. La imaginería es clarísima. Entonces, María es la llena de gracia y virtudes, la que fue concebida sin pecado. Fíjate aquí los dogmas. Inmaculada Concepción, maternidad divina de María y la asunción a los cielos. Es que de los dogmas marianos, de los privilegios o dogmas marianos, en 4 líneas nos han contado 3. Concebida sin pecado, Madre de Dios y en el cielo en cuerpo y alma. Para que veamos estos catecismos, con qué precisión están hechos, con qué claridad de ideas y cómo dejan las cosas claritas con 3 palabras. No hay duda, ¿verdad que no? Las 9. Habrá que irse a cenar, que nos estamos complicando la vida. Entonces, ¿quién es la Virgen María? Y el próximo día vamos a comenzar por lo que era para mí y para los muchachos de mi edad la pregunta más difícil de todo el catecismo. Cuando ya nos aprendía lo de la encarnación del Hijo de Dios,
es que ya se había esforzado mucho. Bueno, pues el próximo día vamos a trabajar desde el número 67. 67. Hablaremos de cómo se produce la encarnación del Hijo de Dios. Oye, qué bien lo hemos pasado, ¿verdad? Cuántas cosas aprendemos y cuántas cosas recordamos. En fin, pues... A ver, Silvia. María Corredentora se proclamará, bueno, según una revelación y tal. Bueno, ya sabéis cuál es mi teoría, que en lo de lo que son las revelaciones hay que ser siempre muy prudentes. Muy prudentes, punto. Y nada, nos despedimos. Vamos a rezar el Gloria hoy, que estamos ya celebrando el corazón de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. ¡Viva Cristo Rey! Y una segunda cosa, por la víspera, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y os cuento un secreto. Por si alguien me quiere felicitar, que sepáis que mi nombre de pila, el nombre con el que me bautizaron, es el de Jorge del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Os enteráis? Pues eso. Mañana estoy de santo. Porque mi nombre de pila es Jorge del Sagrado Corazón. Ahí en nada. Buenas noches y hasta mañana si tenemos las noticias y si no, hasta la semana que viene. Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí.